Quería comentarles que hay algunas actividades pendientes del módulo de epistemología. Si hay estudiantes que tienen pendientes varias actividades. Al finalizar la clase de hoy, como seguro van a seguir entrando, les voy a visualizar un poco con ustedes lo que deben entregar. Con relación a la tarea número 1 del módulo que estamos trabajando, he visto que hay un retraso, es decir, pocos estudiantes han subido su actividad evaluativa. Yo les dije el martes pasado que si tenían duda, alguna situación, me podían consultar al privado. Algunos estudiantes sí lo han hecho, pero sí es necesario que suban su actividad evaluativa, porque sobre la base de esa actividad evaluativa es que se le va a dar seguimiento al módulo y a los restantes módulos para que puedan avanzar en el proceso de investigación. En la clase pasada vimos cómo surge una investigación. A partir de una idea, trabajamos cómo se describe una situación problemática, vimos cómo definir un problema de investigación y los objetivos de investigación. Sucede que muchas veces nosotros en este proceso de investigación nos concentramos en algunos aspectos que realmente no son los que nos guían en el proceso. La investigación tiene que tener una secuencia lógica de cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para poder tener resultados positivos en los mismos. Ahora bien, cuando en la clase pasada analizamos, y estoy buscando los objetivos, trabajamos el objeto y el campo, trabajamos los objetivos de investigación. Y ahí fue cuando cerramos, ¿sí? Cuando terminamos con los objetivos de investigación. Los objetivos, como planteamos, se definen en relación al problema de investigación y, por supuesto, están destinados al cumplimiento de un propósito, a transformar una realidad, a precisar aspectos claros de la investigación que querramos realizar. Sucede que en este proceso de investigación nosotros debemos concentrarnos en varios aspectos. En cómo a partir de aquí tenemos casi la mitad del corazón de la investigación. En la clase de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar cómo se elabora el marco teórico, cómo se hace esa estructuración del marco teórico, la importancia de esto para poder definir, elaborar la hipótesis de investigación. Es un proceso, como les dije en la clase pasada, es un proceso que todo el tiempo nos va a permitir ir avanzando en la investigación. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir apreciando en qué consiste cada uno de los aspectos que trabajaremos. ¿Ya pueden verla? Ya. Sí, doctor, adelante, síganos. Ya, gracias. Estamos viendo, vamos a trabajar marco teórico del desarrollo de la perspectiva teórica al planteamiento de la hipótesis desde el enfoque cuantitativo y cualitativo. El marco teórico del desarrollo de la perspectiva teórica al planteamiento de la hipótesis nos va a ir dando las pautas de cómo nosotros debemos elaborar esto. Algo bien importante de esta clase, que también nos va a servir para aquellos aspectos que nosotros hayamos investigado en un momento determinado, podamos procesarlos y elaborar quizás un artículo, un ensayo, algo que nos permita que se reconozca el trabajo que realizamos. Es necesario contextualizar el problema de investigación planteado mediante el desarrollo de una perspectiva teórica. Recuerden que habíamos dicho, no podemos basarnos solo en los conocimientos empíricos, tenemos que tener claro qué perspectiva teórica tenemos del
de la investigación a realizar. Se detallan actividades que un investigador tiene que llevar a efecto en este caso, como es la detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para realizar la investigación para el problema de investigación. El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y es un producto, porque es un proceso de inmersión en ese conocimiento existente y disponible que puede estar visualizado, vinculado con el planteamiento del problema. Y es un producto, ¿por qué? Porque ese marco teórico puede ser un reporte de investigación. Por eso les digo, la clase es importante porque nos va a servir para precisar los pasos de la investigación en este paso fundamental y también para poder nosotros con alguna investigación realizada procesar esa información y tener un producto. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya uno tiene los objetivos, las preguntas de investigación, es que entonces comenzamos a valorar qué relevancia, qué constancia, si es factible o no la investigación a realizar, y de ahí es que tenemos que pensar en sustentar teóricamente la investigación. En el libro de Sampieri, y como les dije en la primera clase, no es que sea el único libro de investigación. De hecho, yo les estoy compartiendo hoy 2 artículos, pero no es que Sampieri no sea, que no sea para la academia uno de los autores más reconocidos. En este caso, como docente, yo sí trabajo con la lógica de Sampieri, porque es aquello que me va ayudando a dar paso a paso y porque me facilita. Cada vez que leo a Sampieri, porque como todos sabemos, tenemos que estar buscando, aquí tenemos personas que son docentes y saben lo que significa eso. Uno empieza a buscar y después pasan 2 meses, 3 meses y vuelve a buscar lo mismo, porque hay alguna cosa que necesita para profundizar. Entonces, es necesario exponer, analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas, cosas que ya nosotros tuvimos que trabajar de manera rápida para construir los antecedentes de la investigación. Es importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que teoría. Por tanto, todos los estudios que nosotros realicemos incluyen marco teórico que fundamentan una teoría. En este caso, de nosotros fundamenta la teoría que nosotros querramos sustentar a partir de la investigación que realicemos. Yo voy a, en este caso, ¿cuál es la importancia de la revisión de la literatura? ¿Qué utilidad tendría? Y son las preguntas que nos estamos haciendo para comenzar. La conformación del marco teórico. ¿Por qué es importante determinar el alcance de estudio? ¿Cuál es la importancia de la hipótesis en la investigación? ¿Cuáles son las diferencias del planteamiento de las hipótesis entre la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta? Entonces, pregunto para que intercambiemos. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a la revisión de la literatura? ¿Hay alguien con el micrófono encendido? A ver, ¿cuál es la importancia? Hello. A ver, Hola, ¿alguien? ¿Quién me habla? ¿cómo está? Me llamo Marcela Tercero, licenciada. A ver, ay, Marcela. A ver, Marcela, ¿qué importancia usted le da a la revisión de la literatura? Bueno, yo pienso, Licen, que para efectuar nuevas investigaciones no se parte de cero. Entonces tenemos que buscar investigaciones o productos de investigaciones que estén realizadas de acuerdo a los marcos, así como nos dicen pensantes como Sampieri, para poder empezar nuestras investigaciones a partir de documentos que sean válidos, ¿no? Para tal efecto. Muy bien, Marcela, gracias. ¿Otro criterio?
por favor. La palabra, doctora. A ver, José. ¿Y por qué no encienden sus cámaras? Luz Mariela, muchas gracias por tener su cámara prendida. Doctora, Pero hay, en este momento se desconfiguró gracias mi Windows Marcela y no por está encender funcionando su la cámara. cámara. Es una forma, como les dije, de que nos veamos, señores. Nadie sabe cuánto tiempo estaremos con este problema de cuidarnos y eso. Al menos si nos encontramos en la vida, podemos decir, ¡ay! Nos conocemos. Sí. A ver, José. Doctora, en principio, buenas noches y mil disculpas. Se ha desconfigurado mi Windows y la cámara no está funcionando perfectamente como quisiera, No se preocupe. pero la próxima ya va a estar habilitada. Bueno, como usted decía, la revisión de la literatura en la investigación es el pilar fundamental sobre lo que nos vamos a basar o sobre lo que va a basarse nuestra investigación. Es de vital importancia esta etapa porque nos fundamenta en la teoría que vamos a tomar y a partir de esa teoría vamos a fundamentar nuestro estudio con bases sólidas en la teoría de otras investigaciones ya realizadas. Eso sería, doctora. Gracias. Miren, es bien importante. ¿Por qué? Es bien importante comprender la importancia de la revisión de la literatura. Es la tercera etapa, en este momento estamos trabajando la tercera etapa de la investigación para dar un sustento. Desde la perspectiva teórica, es necesario sustentar teóricamente los estudios que realicemos, seleccionar y analizar teorías, conceptualizaciones, investigaciones previas, antecedentes en general del tema que vamos a estudiar. Y además nos proporciona una visión, sobre todo, dónde se sitúa ese planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento, hacia dónde se dirige el estudio. El realizar una consulta seria de la literatura nos previene de cometer errores en la investigación. Orienta sobre cómo se debe realizar el estudio. En efecto, nosotros podemos detectar ahí qué estudios se han realizado. Yo les voy a mostrar hoy en la clase algunas formas de hacer búsquedas bibliográficas y la importancia que tiene realizar esta búsqueda. Sabemos que existen muchísimos buscadores, pero tenemos que concentrarnos en aquellos buscadores que realmente aporten a la ciencia, en buscadores académicos, en buscadores científicos. Ahora, desde la perspectiva teórica, ¿cuáles son las funciones que tiene elaborar? Primero, nos orienta el estudio, previene errores, amplía el horizonte. Muchas veces pensamos que sobre ese tema hay mucha literatura y cuando empezamos a buscar nos damos cuenta que no. Pero, ¿y si hay mucha literatura de ese tema, es pertinente la investigación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos nosotros realizar? Y puede que tenga un enfoque diferente. Si pensamos, por ejemplo, la relación que se debe dar entre rendimiento académico y motivación. Muchos investigadores, autores trabajan el término, trabajan la relación de motivación y rendimiento académico. Pero ¿con qué intencionalidad usted quiere destacar? ¿Cuáles son los indicadores o hacer una propuesta de acciones para elevar la motivación o para elevar el rendimiento académico a partir de la motivación? O sea, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Por tanto, nos podemos encontrar muchísima literatura sobre el tema, sin embargo, no con la misma intencionalidad que tenemos nosotros para realizar la investigación. Nos permite establecer la necesidad de estudio, inspira nuevos estudios, ayuda a formular la hipótesis y proveer de un marco de referencia. También, consultar la literatura nos ayuda a comprender en qué lugares se ha llevado a cabo las investigaciones que nosotros consultamos, porque no podemos traspolar una investigación que se realizó en Chile a Bolivia.
¿qué nos sirve de esa investigación? El sustento teórico, los autores consultados, quizás la metodología que se utilizó para elaborar esa propuesta, pero tenemos que tener claro en qué contexto se realiza esa investigación. Y eso nosotros lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. ¿Qué es importante comprender en este proceso? El desarrollo de la perspectiva teórica tiene dos etapas fundamentales. Y aquí sí vamos a concentrarnos. La revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Si pensamos en la revisión de la literatura, ¿en qué consiste? La revisión de la literatura consiste en ¿qué? En detectar, en consultar, en obtener bibliografía, referencias, materiales sobre el tema investigado. Pero toda la bibliografía, todos los materiales son importantes. ¿Hasta dónde es importante la literatura que utilicemos? La revisión tiene que ser selectiva. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa y nos pasará, no? Que si no tenemos claro cuál es el problema de investigación, cuál es el objetivo de la investigación, no colocamos las palabras correctas en las búsquedas que realizamos. Si a revisar, por ejemplo, nosotros podemos buscar, hay temáticas generales, educación. Usted pone educación en el Google académico y le salen más de 3.000, 4.000, 5.000 fuentes. Pero educación, ¿en qué nosotros queremos investigar? Si buscamos empresariales, económicas, que son términos genéricos en diferentes áreas del conocimiento, estaríamos perdiendo mucho tiempo en saber ubicar cuál es la literatura que nosotros necesitamos para realizar la investigación. Por tanto, tenemos que concentrarnos en qué paso vamos a seguir para revisar la literatura. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en cuáles son las fuentes que vamos a consultar. Las fuentes primarias, fuentes secundarias y las fuentes terciarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Pregunto. A ver. Artículos científicos, doctora, en las fuentes primarias. Bien. Artículos de revistas científicas. Miren, bien, para nosotros comenzar a consultar, en este caso, la fuente, lo primero que recomendamos siempre es, si yo quiero hacer una investigación del talento humano, le voy a consultar a Luz Mariela, que es especialista en talento humano, y le digo, a ver, Luz Mariela, ¿qué literatura usted me recomendaría que debo consultar? Esa literatura básica que no me puede faltar. Y así le voy preguntando a las personas que uno conoce. Luz Mariela puede decir, no conozco, pero sí le puedo recomendar a un experto que trabaja ese tema de investigación, porque nosotros estamos empezando y no podemos perder el tiempo en ubicar toda la literatura que pueda estar publicada sobre el tema. Entonces, es recomendable en este caso que cada uno de nosotros tengamos claro a quién vamos a consultar, quién nos puede orientar, quién nos puede ayudar, que puede ser un experto, puede ser un profesor, porque siempre es bueno partir de ahí. Por eso es que en casi todos los trabajos de grado, de tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, se insiste en que las personas tengan un tutor.
No es cualquier tutor, no es la persona aquella que usted le paga y le ayuda y ya. No, 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 no. Yo estoy pensando en ese tutor comprometido con su investigación. En ese tutor que tiene que ser alguien que conozca, que le puede buscar conectos con personas que conozcan del tema, que le puede facilitar orientaciones bibliográficas sobre literatura que usted debe consultar. Todo el mundo no puede ser tutor, porque yo tengo un doctorado en ciencias económicas y me dicen, usted va a tutorear una tesis de contabilidad, y tengo que decir que no, porque yo no tengo el dominio de esa área. Entonces, ¿qué hago? Aceptar para que mi alumno, el pobre, sería el perjudicado. Y así todos tenemos que ir tomando conciencia de en qué área de verdad nosotros somos buenos y en cuáles no. Y lo más importante para que nadie se sienta desestimulado en este momento, uno aprende a investigar investigando. Toda la bibliografía, esto no lo debo decir, pero lo voy a decir porque al final todos ustedes son profesionales, somos colegas, en definitiva, ¿no? Uno aprende a investigar investigando. Uno aprende los pasos de la investigación cuando uno lo tiene que hacer. Y la primera vez usted se cree listo y quiere definir el objetivo antes de definir el problema. Inconscientemente lo primero que hacemos es definir el objetivo. Y ya después, entonces nosotros pensamos, ay, pero si no es la lógica. Pero para eso usted tiene que tener una experiencia en la investigación. Si no, tiene que empezar pasito a pasito como la canción, para que pueda tener resultados. Entonces, lo más importante es buscar, en este caso, realizar búsquedas, elegir las palabras claves, esos descriptores que son tan necesarios para realizar una investigación y utilizar en estos términos de búsqueda. Por ejemplo, yo les voy a compartir en este momento algunas es un video de YouTube que ustedes también pueden ver sobre es decir, cómo realizar una búsqueda en Google. Hay muchísimos videos, pero después de haber visto algunos, me doy cuenta que hoy tenemos una ventaja para realizar investigación. Es precisamente el Internet, que no lo teníamos hace 20 años atrás, porque todo el mundo no tenía acceso, porque se dificultaba, porque no había rigor científico en diferentes sitios. Entonces hoy tenemos esa ventaja, donde tenemos acceso a eso todo el tiempo. De hecho, vamos a ver después ventajas y desventajas del uso del Internet como fuente para localizar determinada bibliografía que tribute a las investigaciones que nosotros realizamos. Voy a dejar de compartir en este momento para compartirle lo otro que tengo. No puedo. Ya veo. Dejar de compartir. El primer ejemplo, traducir desde la barra de búsqueda. Bienvenidos a este video tutorial. ¿Lo pueden ver? Sí, doctora, adelante, siga, continúe. Ya, gracias. En esta ocasión veremos las técnicas de investigación en Google. El primer ejemplo, traducir desde la barra de búsqueda. Por ejemplo, escribamos cocina en inglés y observamos que Google nos ha devuelto el resultado con la escritura de dicha palabra y un audio donde nos indica la pronunciación. También podemos utilizar desde la pestaña de aplicaciones de Google Apps. Vamos a traductor y en Google Traductor podemos escribir frases completas. Me gustan los animales. Y
lo quiero de español a inglés. Y esta sería entonces la traducción de esta frase. Regresando nuevamente al motor de búsqueda Google, veamos el siguiente caso, que consiste en excluir e incluir palabras. Por ejemplo, busquemos deforestación. Deforestación. Y lo primero que nos aparece pues es resultados de Wikipedia. Si no quiero encontrar información de esta página, entonces puedo utilizar el signo menos. Por ejemplo, deforestación menos Wikipedia, y con eso estoy excluyendo información de esta página. Como podemos observar, ya no nos aparece información de Wikipedia. Con esto excluimos palabras. Y para incluir palabras, podemos decir deforestación más incendio. Y con esto conseguimos todo tipo de deforestación causada por incendio. Entonces estamos incluyendo palabras. Vamos a observar los incendios forestales y vamos encontrando información referente a deforestación más la palabra incendio. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso consiste en especificar el tipo de archivo que buscamos. Por ejemplo, voy a buscar la palabra reforestación nuevamente. Ahora ya no es deforestación, sino sería reforestación. Y me aparece un sinfín de resultados. Pero utilizando el comando file type. File type significa tipo de archivo, dos puntos, y escribo el formato de salida, por ejemplo PDF. Y como podemos observar, los resultados únicamente corresponden a archivos PDF. Para ello utilizamos entonces el comando file type. También, si queremos un documento de Word, escribimos .docx y nos aparecen documentos de Word con extensión doc. Tal y como se aprecia a continuación, todos los resultados pues son documentos de Word. Si queremos una presentación PowerPoint, escribimos ppt, que sería la extensión del archivo, y nos aparecen presentaciones referentes a la reforestación, y todos tienen una salida en formato presentación PowerPoint. El siguiente caso, buscar definiciones directamente. Si queremos buscar definiciones directamente en Google, escribimos el comando de define reforestación, y observemos que nos aparece ya resultados concretos de definiciones. Acá tenemos otras y vamos observando que nos aparecen definiciones directamente de lo que nosotros estamos investigando. Entonces utilizamos el comando define, dos puntos, seguido de la palabra. Veamos el siguiente caso, que consiste en el uso de las comillas. Las comillas tienen utilidad cuando buscamos información que consiste en frases. Por ejemplo, agricultura orgánica en Guatemala. Cuando buscamos este tipo de información, observamos lo siguiente. Observamos 44.400 resultados, pero al utilizar comillas, como se trata de una frase extensa, los resultados pues se reducen a 6.070 resultados. Esto es lo que conseguimos con el uso de las comillas. Las comillas tienen utilidad en frases pequeñas o el tema a investigar. Si utilizamos comillas sobre palabras, los resultados pues no serán tan precisos. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso consiste en buscar imágenes en Google. Por ejemplo, voy a buscar agricultura orgánica. Y en este apartado, luego de introducir la información que queremos investigar, tenemos las siguientes categorías.
Entonces nos trasladamos al apartado de imágenes y en este apartado pues ya podemos encontrar información, todo lo que tenga que ver con imágenes. Algunas veces encontramos imágenes de tamaño pequeño que al imprimir o llevarla a una presentación pues son imágenes difusas de poca apreciación. Para ello damos clic en herramientas y cambiamos, vamos a tamaño y seleccionamos que queremos imágenes de tamaño grande. Con esto conseguimos que las imágenes que vamos a encontrar tengan una resolución amplia. Y con esto se consigue que estas fotografías pues se puedan ampliar sin que se pierda la resolución. También podemos elegir entre otros parámetros como color. Por ejemplo, quiero imágenes de color verde, entonces nos estará indicando o devolviendo resultados con este color. Podemos cambiar, por ejemplo, quiero con color amarillo y me va a devolver un conjunto de imágenes que tengan que ver con ese color. Podemos establecer fechas, por ejemplo, personalizar, que quiero, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2015, por ejemplo, y el resultado que me va a aparecer de las imágenes que corresponderán a ese periodo que he indicado. Bien, eso ha sido todo en este video tutorial. Nos vemos en una próxima. Ay, Dios. Hola, ¿qué tal amigos de DataHack.net? Yo soy George. Bienvenidos sean a nuestro segundo video de Google Hacking. Continuamos. En nuestro primer video vimos cómo utilizar los operadores básicos de búsqueda de Google. En este segundo video veremos cómo utilizar los mismos. Miren, con respecto a esto ¿me escuchan, por favor? Sí, doctora, continúe. La escuchamos. Sí, doctora. Ya. ¿Por qué el video? Que no es que con eso tengamos todas las herramientas para hacer búsquedas en Google. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos otros buscadores que yo les voy a compartir una lista de buscadores para que ustedes puedan insertarse en ellos y buscar sobre la temática que van a investigar. Pero hay algo bien interesante en este video corto. Es que mucha de la literatura que nosotros debemos consultar está en inglés. Entonces, a veces no sabemos utilizar el término correcto o no dominamos el inglés lo suficiente como para poner los términos en el buscador. En el Google Académico, que es uno de los buscadores que más consultamos, nos damos cuenta de cómo podemos hacer lo mismo que él nos presentó al final con un periodo de tiempo, es decir, todo lo que se ha publicado en un periodo de tiempo. ¿Por qué la importancia de esto? Porque si hoy, cuando ustedes concluyan este diplomado, no pueden presentar una literatura del año 1992, sino hay que buscar literatura actualizada, porque como sabemos, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de los medios de comunicación, se dan pasos rápidos en estos procesos investigativos, y lo que quizás haya sido una cosa perfecta en la década del 90 del siglo pasado, hoy ya cambió. Pensemos, por ejemplo, en el modelo basado en competencia, el modelo por competencia, con el cual trabajamos en la mayoría de las instituciones educativas de las universidades. En la década del 90 se comenzó a hablar de modelo por competencia, no es que se comenzó a hablar de modelo por competencia ya desde la década del 50, pero comenzó a hacerse los primeros intentos de aplicar el modelo por competencia. Y hoy sabemos que seguimos trabajando
en muchos espacios el modelo por objetivos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de esa literatura? Estas fuentes primarias se centran fundamentalmente en artículos científicos, como había dicho nuestra colega, en libros, en revistas científicas, en ponencias, en trabajos presentados, en congresos. Sobre todo son fuentes que sintetizan, sistematizan la mayor información que nosotros necesitamos, profundiza en el tema que desarrollamos y son altamente especializados en eso que queremos lograr. Porque las fuentes primarias le dan cientificidad a nuestro trabajo, igual que las fuentes secundarias y terciarias. Pero ahora, ¿cuántas preguntas nos podemos hacer nosotros con respecto a las fuentes? Si pensamos en este proceso de revisión de la literatura, primero hacemos una revisión general, localizamos dónde está la literatura, consultamos esa literatura, recopilamos esa información e integramos lo que más nos aporta. En esta fase inicial, donde el uso del Internet se convierte en nuestro mejor aliado, ¿por qué? Porque nos permite seleccionar aquella literatura que queremos consultar, como ya les comenté anteriormente, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían algunas de las ventajas y desventajas que más precisamos y que también son trabajadas por diferentes autores? El Internet nos facilita el acceso 24 horas. Por tanto, nosotros podemos hacer búsquedas en el momento que más nos convenga a partir de las tareas que tengamos durante el día. También nos permite ubicar mucha información en español. Nosotros que somos de habla hispana, ¿sí? Para el que trabaja, los ingleses, los americanos y así, de otros países de habla inglesa, le facilita que también tiene mucha literatura en inglés. Nosotros que somos de habla hispana, nos vamos a dar cuenta de la utilidad del traductor. ¿Por qué? Porque hay temas nuevos que son trabajados en su gran mayoría se publican en inglés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el traductor, pero nunca dejar de consultar esos artículos que tanto van a aportarnos a la investigación. El acceso a sitios web, a páginas. Cuando vimos en la presentación del video los colores, hay otros videos que no trabajan eso y yo pienso, ¿para qué nos sirve si nosotros vamos a ser maestros? Y, por ejemplo, queremos presentar una clase en Classroom. Tenemos que presentar imágenes. Entonces, ¿qué imágenes se corresponden? ¿Qué colores podemos determinar? ¿Hasta dónde esto nos ayuda? Pero en una investigación siempre en los anexos se presentan imágenes. Entonces, tenemos que saber seleccionar eso. Los estudios que se nos presentan en Internet, si queremos lo podemos imprimir. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Y es algo que a mí siempre me ha preocupado. ¿Por qué? Porque a veces estamos revisando un artículo y nos damos cuenta que el artículo no tiene el aval científico. Por eso es tan importante determinar qué buscadores consultar. Porque no han sido revisados, no tienen el aval científico. En este caso, hay que pagar y muchas veces lo que queremos es consultar literatura que nosotros podamos tener acceso libre y gratuito. Cuando pone el ejemplo de Wikipedia, ni El Rincón del Vago, ni monografía, nada de eso, porque eso va en contra de lo que queremos hacer desde el punto de vista científico. Ahora, en la revisión de la literatura, en esa fase de localización de las fuentes, ¿qué es bien importante? Las normas para el asentamiento bibliográfico. En este caso se trabaja hoy fundamentalmente en la academia con la norma APA. ¿Cómo se realiza una ficha bibliográfica?
cómo organizamos la información y dónde consultamos. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Pregunto. La palabra, doctora. A ver, José. Una ficha bibliográfica es aquel documento que contiene la información del autor, el título del libro, el año, la editorial, y que nos ha de servir para determinar si es una fuente que podemos usarla o no. Solo eso. Muy bien, exactamente es eso, la ficha bibliográfica. Nosotros tenemos que eso tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque es lo que nos garantiza el rigor en la investigación que realicemos. Ahora, pensando en los diferentes tipos de artículos que podemos consultar. Tenemos artículos basados en resultados científicos, artículos de evaluación, artículos de síntesis, y así diferentes aspectos que de una manera u otra nos van brindando las herramientas y los referentes teóricos que tenemos que tener en cuenta para la investigación. Ahora, dentro de esa revisión de la literatura, la fase de consulta, tenemos que saber depurar. ¿Y qué significa? Tenemos que depurar aquella bibliografía, aquellos artículos que no nos aportan al tema. Por eso es tan importante utilizar las comillas, porque las comillas nos reducen esa cantidad de artículos y de referencias que aparecen en los buscadores que consultamos para la investigación. Hay que ser crítica en la selección, en los criterios de selección. ¿Por qué? Porque si estamos revisando, si estamos haciendo una tesis de maestría, no puedo pensar que mi consulta de una investigación realizada sea una tesis de pregrado donde sabemos que las exigencias no son las mismas, donde el rigor científico es menor al de una tesis de maestría. Por tanto, tenemos que ser críticos y saber seleccionar qué bibliografía vamos a utilizar. Identificar palabras claves. Para eso tenemos que elaborar una guía temática. Ojo con esto porque esa va a ser una de las actividades de tarea de la clase de hoy, porque más que todo quiero que en la próxima clase intercambiemos sobre lo que están haciendo y que todo el mundo pueda escuchar y pueda valorar lo que está haciendo. Quizás yo diga, voy a presentar mi tema, y cuando termino, mi profe me diga, mire, usted no definió correctamente el objetivo. ¿Por qué? Porque si usted me está hablando de estrategias didácticas en la modalidad virtual, como tema de investigación, que tenemos una compañera del grupo que lo está haciendo sobre eso, no creo que su objetivo sea valorar. Si usted va a hacer una propuesta de estrategia, ¿cuál debe ser eso? Sí, algo que al final nos tribute a todos. Cuando digo todos, me incluyo. Porque el hecho de que sea la maestra no significa que no aprenda, porque son muchos los temas que desde nuestra área del conocimiento se nos puede ocurrir y todos aprendemos. Entonces, por eso es que estas ideas, esta guía temática me va a ayudar a que quizás elaborar un mapa conceptual. ¿Y para qué yo quiero un mapa conceptual? Para saber cuáles son las categorías fundamentales que voy a utilizar en la investigación. ¿Para qué me sirve el mapa conceptual? Para jerarquizar. Para saber esta categoría. Pensemos. Si usted va a investigar rendimiento académico, esa es su categoría, ¿no? Ahora, de rendimiento académico, ¿cuántas cosas podemos señalar?
motivación, calidad del docente, diseño curricular. ¿Cuántas cosas podemos señalar? Entonces, el mapa conceptual nos permite jerarquizar las categorías que vamos a trabajar. Una vez que ustedes ya tengan definido lo que yo les orienté en la actividad evaluativa número 1, ustedes pueden elaborar esa guía temática, ese mapa conceptual para desarrollar el marco teórico. En este primer módulo donde ya estamos trabajando paso a paso, yo no les voy a exigir que ustedes me hagan un marco teórico de 20 páginas. De hecho, una monografía no lleva 20 páginas dentro de lo que está consensuado en la academia. Entonces, pero sí que usted tenga una idea lógica de qué es lo que usted va a investigar y de cuáles son las categorías fundamentales. ¿Por qué? Porque con este módulo nosotros estamos haciendo un esqueleto de lo que va a ser futuramente su monografía o su investigación. Y este esqueleto sí tiene que tener esa guía temática y ese mapa conceptual. No sé si me entienden hasta acá. Bueno, cuando nosotros revisamos la fuente, nos hacemos muchísimas preguntas. Se acerca a mi investigación, sobre qué población se hace, es una investigación empírica, es una investigación teórica. Todo esto que al final nos va dando respuestas para poder decidir. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para gestionar y organizar la bibliografía? En este caso, estamos hablando de gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos permiten automatizar la generación de citas y bibliografía. Permiten presentarlas en diversos estilos bibliográficos. Pueden ser personalizadas según las necesidades del autor. Compartir con otros usuarios las referencias bibliográficas y la bibliografía que el investigador considere. De hecho, nosotros dimos un curso de norma APA, donde la licenciada Mauren y yo estuvimos también en el curso, y muchos estudiantes de otros diplomados fueron participantes. Este curso profundiza en estas temáticas, porque como es la norma que más se utiliza, de hecho, para usted publicar en la mayoría de las revistas, es una de las características que debe cumplir su artículo, su ensayo, para poder ser publicada en esa revista, si son los indicadores que tienen las orientaciones del Consejo Editorial, cuáles son las regulaciones del Consejo Editorial. Entonces, en esa revisión de la literatura, en esa fase de recopilación de la información, ¿cuáles son los aspectos a considerar? Las normas para el asentamiento bibliográfico, las fichas de contenido, el fichaje de contenido, someter a la fuente a crítica. Y algo que cuando estoy tutoreando alguna tesis, siempre le digo a los estudiantes, usted puede referenciar, hacer numerosas citas de diferentes autores. Si usted no emite su criterio, entonces, ¿en qué se convierte su investigación? Si usted no asume posiciones dentro de la investigación una vez consultada la literatura, entonces usted no está haciendo ningún aporte. Y el aporte no es que usted tenga que escribir 25 páginas sobre el tema, sino que usted sepa hacer valoraciones críticas, y cuando me refiero a valoraciones críticas no es a criticar, sino también a resaltar aspectos en los que autores de diferentes espacios coinciden, de diferentes teorías coinciden, en qué se contradicen, qué falta. Y cuando usted hace este tipo de ejercicio, se da cuenta de que está aportando a la ciencia. Agarramos un artículo y empezamos a leer, concluimos el artículo, y yo les pregunto, ¿cuáles son las ideas fundamentales que se trabajan en el artículo?
y después de una primera lectura nos quedamos así, bueno, no, el artículo es sobre esto, y pensemos en que el artículo tenga el título y que se corresponda realmente con lo que escribe. Pero no nos salen muchas ideas. Siempre hay que volver a releer. Uno como investigador, cuando está leyendo por primera vez, tiene que tener su cuaderno y su bolígrafo al lado. Porque las primeras reflexiones críticas de lo que estamos leyendo y las más valiosas son las que se nos ocurren en la primera lectura. Que estamos entregados a esa lectura. No es donde reproducimos, pero sí generamos nuevas ideas, percepciones, interrogantes, muchísimas cosas sobre lo que estamos leyendo. En una segunda lectura es que nosotros empezamos con mayor conciencia a buscar específicamente lo que queremos. Pero esas primeras valoraciones al final resultan ser las más valiosas. Por eso es importante que cuando nosotros estemos leyendo artículos vinculados a nuestro tema de investigación, estemos en un lugar tranquilo, estemos concentrados, que tengamos todas las herramientas para poder aprovechar esa lectura. Y a veces decimos que no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, porque, señores, yo les dije, creo, en la clase pasada, a veces voy a revisar quién publicó en internet, ni siquiera interactuamos y cuando pasó el tiempo pasaron 30 minutos. 30 minutos que desaprovechamos para poder leer cosas que nos aporten a nuestra formación profesional. Desde la perspectiva teórica, nos damos cuenta que la construcción del marco teórico tiene varios momentos. En primer lugar, los criterios dependen del grado de desarrollo del conocimiento. Si es una teoría desarrollada, si existen varias teorías sobre eso, si son generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas, bueno, en fin. Y por eso es que es tan importante esa guía temática que yo les comenté en 2 diapositivas anteriores. Hace 3 diapositivas le comenté la importancia de un mapa temático, de una guía temática, elaborar ese mapa conceptual. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros organizar, jerarquizar las ideas. Si pensamos en la cantidad, enseguida cuando vemos esto, empezamos a atormentarnos. ¿Y cuántas páginas tiene que tener mi marco teórico? ¿Y cuánta literatura tengo que consultar? ¿Y cuántos artículos? Sampieri nos referencia en su libro que en una investigación en licenciatura para una materia o asignatura el número puede variar entre 15 y 25. En una tesina entre 20 y 30, en una tesis de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, y en un artículo, una revista científica entre 40 y 60. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros consultemos la mayor cantidad de literatura posible. ¿Para qué? Para poder emitir criterios valiosos. En un ejercicio que una vez yo hice en un grupo de estudiantes cuando estaba en Cuba, nosotros como actores fundamentales en el proceso de investigación a veces nos subvaloramos. Y yo creo, todos los que estamos acá somos capaces de crear. Si yo pregunto, ¿todos pueden escribir una poesía? Me encontraría respuestas de, yo no, yo soy incapaz de hacer una poesía. Bueno, yo sí, bueno, yo lo escribo en prosa, no tiene una poesía de cuántas líneas, en fin, nos haríamos muchísimas preguntas. Y todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos una vez que estudiamos. Cuando uno estudia, consulta literatura, se da cuenta de cuántas cosas
le permite a usted profundizar en un tema. Por tanto, el marco teórico, esta construcción del marco teórico es básica. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos y que a veces no nos deja vivir, ¿y cuántas páginas? De hecho, yo les oriento una tarea y lo primero que pregunto, ¿y cuántas páginas tiene que tener? Y cuando yo oigo eso sí me digo, pero es como que me estoy autolimitando. Si yo les digo en el primer momento tiene que tener 2 páginas, bueno, es porque se puede hacer un resumen de 2 páginas, pero nosotros no podemos mutilar nuestra investigación. Ahora, en la construcción del marco teórico, tenemos que tener en cuenta las teorías. Las teorías validadas, aplicables al problema de investigación. Los estudios previos que no se ajustan a una teoría validada, las pocas investigaciones que se han realizado del estudio. Realmente cuesta cuando estamos organizando, cuando estamos construyendo el marco teórico. ¿Por qué? Porque nos concentramos en aspectos que son los que más nos aportan. Y sin embargo, a veces hay investigaciones realizadas que no tienen esa profundización con la cual nosotros quisiéramos encontrarnos, pero sí nos aportan, por ejemplo, una metodología para nuestra investigación. Por eso es que tenemos que ordenar cronológicamente en nuestra guía de temática, los temas, los subtemas y las teorías. Señores, si usted cumple con esto, usted tiene organizado su marco teórico. Yo recuerdo cuando yo estaba mucho más joven, yo hice el intento en una primera maestría en Cuba. Yo quería hacer un análisis. Sí, yo quería ver la evolución del concepto de justicia social en el pensamiento económico cubano. Casi me matan porque esa era mi concepción de una temática bien importante a partir de lo que fue mi investigación de pregrado. Y yo pensé que no fue exactamente eso, sino a partir de que yo hice una investigación sobre un pensador económico, uno de los pioneros del pensamiento económico de la ciudad donde yo vivía. Y me dijeron que yo era una revisionista, no sé qué cosa. Rápidamente yo me ubiqué, yo dije, yo quiero hacer mi tesis de maestría. Entonces yo lo que tengo es que redefinir mi tema de investigación. Y hasta hoy no he hecho esa investigación. Bueno, ya no vivo en Cuba, entonces creo que se dificulta. Pero sí es importante tener claro, porque cuando yo empecé a organizar mis ideas desde el punto, en aquel momento no era ni la chancleta de lo que hoy más o menos he aprendido en el proceso de investigación, me di cuenta de que mi orden cronológico no era correcto cuando ellos me revisaron en la Universidad de La Habana mi propuesta, mi índice a trabajar. Y era resultado de lo que yo había consultado, de lo que yo así arbitrariamente decidí. No tuve esa consulta, ni pude hacer una guía temática que me garantizara eso. Y eso me ayudó a todo el tiempo valorar la importancia para el marco teórico de tener un orden cronológico. Si yo quiero hablar de los antecedentes, del desarrollo local, yo voy a hacer una tesis sobre desarrollo local. Y yo quiero hablar, lo primero que tengo que ver son los antecedentes de desarrollo local. Pero yo no voy a hablar de los antecedentes de desarrollo local en Bolivia primero. Yo tengo que hablar de los antecedentes de los estudios realizados sobre el desarrollo local a nivel internacional, sobre los que se han realizado a nivel nacional y sobre los que se han realizado en Santa Cruz, por decir un ejemplo, o en La Paz, depende de dónde nos encontremos. Ya con eso, yo tengo una lógica de cuál es lo primero que tengo que ver. Pero yo no puedo hablar de lo que escribió Sergio Bossier en 1990 y después hablar de lo que escribió Carlos Díaz en 1986.
Se supone que el pensamiento evoluciona. Por tanto, en las presentaciones que yo haga de los autores, tiene que haber un orden cronológico. Y los temas, subtemas, teorías también tienen que tener una lógica y una jerarquización. Y eso es algo bien importante para poder construir nuestro marco teórico. Por eso es que es importante crear mapa conceptual, índice, guía temática. Y de esto es la tarea del día de hoy. No es que estamos terminando, sino que de esto es la tarea. Ustedes van a construir un mapa conceptual, el índice y la guía temática de la investigación que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque es lo que nos garantiza que ustedes puedan avanzar en la investigación. ¿Para qué? Para que cuando trabajen en el próximo módulo, diseños metodológicos, ya ustedes tengan un esqueleto de lo que van a hacer y puedan entonces continuar avanzando con este proceso. Bien, ahora, en este caso, la visualización del alcance de estudio, que es lo que nos va a permitir establecer límites conceptuales y metodológicos de la investigación. Pero, ¿cuántas cuartillas debe tener? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? A ver. ¿Cuántas cuartillas debe tener el marco teórico? Y pregunto, ¿algún criterio? ¿Cuántas cuartillas debe tener, por ejemplo, una monografía? La palabra, doctora. Bueno, según varios autores que ahorita no los tengo en mente, por ejemplo, en cuanto al marco teórico, al diseño de marco teórico, pueden tener, o sea, tienen que tener la cantidad suficiente de hojas o cuartillas, ¿saben qué se llaman? Como para sustentar fuertemente el trabajo de investigación. O sea, pienso yo en investigación científica, por ejemplo, no se puede limitar, ¿no? Tal vez a 15, 20 hojas, pero tampoco solamente por hacer ampuloso el trabajo, describir o colocar teorías que ya no están o están fuera de lugar. Muchas veces hay docentes, yo he tropezado con varios de estos, piden nada más porque creen ellos de que a mayor cantidad de hojas de un trabajo de investigación, el trabajo es más eficiente. Y la verdad, yo estoy en contraposición de esta situación. Creo yo de que un verdadero trabajo de investigación debe contener la cantidad necesaria de marco teórico, la cantidad necesaria de hojas en marco teórico que sustenten y reflejen un camino verdadero de investigación al tema que estamos investigando, doctora. La verdad, ahorita yo no me animaría a decir, digamos, cuántas hojas o cuántas cuartillas, pero tampoco podríamos exagerar, ¿no? Decir, voy a hacer unos 50 hojas solamente de marco teórico. Creo que no viene al caso. Mucho depende también del tema de la línea de investigación, doctora. Muchas gracias, José. Miren, es un tema bien polémico y en la academia de hecho no hay consenso. Si pensamos en que una de las habilidades y uno de los métodos teóricos que utilizamos para realizar cualquier investigación científica es el de análisis-síntesis. Por tanto, si ustedes pueden realizar un análisis, no es capaz de sintetizar las ideas fundamentales, los autores fundamentales, las investigaciones fundamentales, usted puede tener un marco teórico de 100 páginas. Y no por eso es más importante que el que tiene un marco teórico de 15, 20, 30 páginas. Hay autores que plantean que una tesis de maestría debe tener 20 páginas, marco teórico, 30 páginas, que una de doctorado debe tener 30 páginas. Sampieri, por ejemplo, dice que de 40 a 50. Y no es así, depende de cuál sea su objeto de estudio, su campo de acción y de cuál área del conocimiento usted esté trabajando.
Lo que sí es importante es que usted pueda presentar una elaboración científica, un resultado, un producto científico en su marco teórico. El primer aporte de todos en una tesis de maestría es su marco teórico, ni siquiera, así yo lo valoro cada vez que reviso una tesis. La propuesta es lo nuevo y lo que usted tuvo que leer para poder hacer esa propuesta. Porque nosotros no podemos hacer una propuesta metodológica o una propuesta de un modelo o un plan de acciones si no consultamos literatura sobre eso. Por tanto, su marco teórico les aporta todas esas herramientas para que usted pueda hacer el próximo capítulo. Para que usted pueda definir correctamente una hipótesis. Para que usted pueda determinar de qué tipo de investigación estamos hablando. Si es exploratoria, si es correlacional, si es descriptiva, si es explicativa. Eso nos los garantiza un buen marco teórico. Nosotros en el proceso de investigación siempre nos quedamos con dudas. Por ejemplo, realizamos un análisis crítico de la literatura. ¿Hasta dónde nuestro análisis realmente nos aporta? ¿Por qué? A partir del planteamiento del problema, ¿qué se nos impone? Definir cuál es el objetivo de nuestra investigación, cuál es el objetivo general, cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos específicos. Si son aspectos que nosotros no podemos olvidar. Ahora, ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Muchísimas cosas, no vamos a dedicarnos ahora a puntualizar muchísimas cosas, pero sí es válido tener claro que en cada caso nosotros construimos, desarrollamos, organizamos un marco teórico diferente. Si cuando definimos el tema de investigación es un tema poco estudiado, por tanto nosotros tenemos que buscar toda la teoría detallada sobre ese tema. Pero la encontraremos, por supuesto que no encontramos toda esa bibliografía que nosotros queremos obtener al no ser un tema investigado, al no ser un tema en el que se haya profundizado. Por tanto, cuesta en este proceso de búsqueda de la información ubicarnos en cómo nosotros tenemos que trabajar. Pero un elemento clave, la motivación, para poder ubicar las fuentes correctas. Al finalizar la clase pasada, recuerdo que un colega del grupo quiere hacer una investigación que no sea de su tema. Es un comunicador, todos escuchamos eso. ¿Y por qué? Porque se quiere salir de su zona de confort. Pero más que todo porque está motivado a descubrir nuevas áreas del conocimiento. Entonces, la motivación es algo que nos ayuda a buscar bibliografía realmente científica, bibliografía que nos aporte, porque sabemos que si no buscamos esa literatura, estamos divagando, especulando sobre un tema específico. Ahora, ¿qué nos aporta en este caso? Si yo les pregunto, ¿qué les aporta a ustedes este módulo hasta lo que hemos trabajado? A ver, yo voy a preguntar, estilo niños de primaria. A ver, que no sea ni José.
A ver, David. Hay dos David, tengo a David HM David y David Garnica. ¿Cuál era la pregunta, doctora? Disculpe. Hasta este momento, ¿qué te ha aportado el módulo para realizar una investigación? Para aportar una investigación, justo es el problema en que estoy atravesando. Mi marco teórico tiene que ver con la capacidad de hallar el procedimiento más eficaz. Aunque yo voy a ocupar RF para solucionar mis problemas, tengo que ver el más económico, porque de eso se trata, en cuanto a financiamiento. Así que tengo que ver un marco teórico de algún lugar si se ha podido hacer. Resulta, para que nos entendamos, resulta que hay tres maneras de identificar plantas medicinales: la genética, la morfológica y la química. La maestría que quiero hacer tiene que ver con la forma química de producción de compuestos químicos a base de plantas. Entonces, yo quiero hacer una identificación de forma química sin ocupar equipo de HPLC, que es el más eficaz, obviamente el más caro. Entonces yo estoy buscando tesis, escritos científicos que me ayuden a identificar eso, ¿no? Entonces estoy apuntando en eso y estoy viendo cuánto sería necesario para hallar financiamiento también. Más que una investigación, David, usted quiere presentar un proyecto para poder obtener, y me parece muy, pero muy interesante. De hecho, nosotros vamos a hacer el lanzamiento de un diplomado en proyectos locales de alto impacto, donde se va a dar toda la metodología para elaborar proyectos que puedan ser presentados a organismos internacionales, a organizaciones no gubernamentales para financiamiento. Recuerden doctora, disculpe, doctora, esta es una catarsis más que todo, solo que los financiamientos internacionales tienen que ser de maestrantes, por lo menos. Exacto. Yo soy licenciado solamente. Es por eso que quiero hacer mi maestría en ese campo. Entonces, esto es importante porque yo estaba pensando buscar dos tesis. Ya tengo 2 tesis ahorita de lo que estoy aprendiendo de maestría, que me pueden ayudar a solucionar un poco mi problema. Quiero hacer ese proyecto y que me sirva también de tesis. Claro. Me parece bien interesante, David. Es un tema muy actual, un tema bien pertinente y que lleva una búsqueda bibliográfica bien fuerte. Su marco teórico tiene que ser, tiene que tener una lógica bien, es decir, una coherencia, una lógica, y sobre todo tiene que haber consultado los últimos escritos sobre el tema. Porque puede aparecer el mes que viene un artículo que invalide la última teoría que usted tenga, porque son temas que constantemente se redescubren. De ahí la importancia, señores, de consultar las fuentes correctas. Nosotros en este proceso de construcción del marco teórico, entonces tenemos que ver cuáles son ¿dónde se puede ver ese alcance de estudio? ¿A partir de qué? A partir precisamente de los diferentes tipos de investigación. Como les decía, los tipos de investigación los ubicamos en investigación exploratoria, investigación descriptiva, correlacional y explicativa. Ahora, si pensamos en esto, estamos viendo que en la investigación cuantitativa, ¿cómo se ven los alcances?
Pero ¿cómo lo vamos a ver a partir de qué? A partir de los tipos de investigación. Pensamos en la investigación exploratoria. La investigación exploratoria investiga problemas, como bien lo dice prácticamente la palabra, poco estudiados. Indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Realmente los estudios exploratorios son aquellos que nos van preparando de verdad el terreno. Y que en una investigación, en muchas investigaciones está presente, unido a otro tipo de investigación, a otro enfoque. Ahora, los estudios exploratorios necesariamente nos tenemos que preguntar, ¿de qué depende? ¿Por qué nosotros hacemos un estudio exploratorio y no hacemos un descriptivo? Si como investigadores decidimos analizar un tema que sea desconocido, novedoso, estamos realizando una investigación exploratoria. En el libro de Sampieri aparece un ejemplo, si mal no recuerdo, de enfermedades poco conocidas. Si cuando hablamos esto mismo del coronavirus, si queremos, un médico quiere hacer una investigación, esto es una investigación exploratoria porque es un tema poco conocido, es un tema nuevo y que tiene muchos retos y por supuesto nos obliga a elaborar una teoría sobre eso. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base de lo poco que conocemos. Sobre eso también los estudios, disculpen, exploratorios se nos convierten en ese desafío de buscar lo que no se conoce. Por ejemplo, para la monografía, no se debe hacer estudios exploratorios porque estaríamos demorando el resultado final. Para la investigación de David, hay que hacer estudios exploratorios. Ahora, los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, definen variables. Se busca en los estudios descriptivos especificar las propiedades, las características, los perfiles de determinados aspectos a investigar. Sobre todo se hace desde la investigación cualitativa porque se investigan fenómenos, procesos, comunidades, también desde la investigación cuantitativa porque se investigan objetos. Entonces, la investigación, en la investigación descriptiva, nosotros no pretendemos, es decir, solo quedarnos en la descripción, porque si usted en una investigación de tesis de maestría solo describe, no aprueba. ¿Por qué? Porque usted tiene que aportar. ¿Aportar qué? Una propuesta de transformación. ¿Cómo puede hacer una propuesta de transformación? A partir de los estudios correlacionales. ¿Por qué? Porque trabaja, en este caso, la relación entre variables, entre conceptos, que permiten predeterminar qué va a pasar, hacer predicciones sobre eso. Y entonces, ¿cómo podemos ver en este caso el alcance correlacional? Lo podemos ver en esa relación o grado de asociación que exista entre uno o dos o más conceptos. ¿Qué relación existe entre rendimiento escolar y motivación? Por ejemplo. No le estoy preguntando solo para que pensemos. Entonces, eso nos ayuda a tener claro cuál es la utilidad principal de los estudios correlacionales. Es saber cómo se comporta un concepto o una variable en relación con otra, pero además intenta predecir eso. Y por supuesto, el tipo de investigación explicativa determina las causas
de los fenómenos, genera un sentido de entendimiento y son muy bien estructurados. Ahora, si pensamos en esto fríamente y nosotros tenemos que determinarlo en este esqueleto que deben entregar para concluir este módulo en la actividad número 3 y pensamos qué tipo de investigación voy a hacer. Si la profesora de secundaria, de básica y de primaria, que está haciendo su investigación sobre, en este caso, las estrategias metodológicas o las herramientas metodológicas para la modalidad virtual, estoy diciendo en sentido genérico, tiene que hacer, ¿qué tiene que investigar? Es un tema poco estudiado, puede ser exploratorio, pero no se va a quedar en descripción. O va a asociar variables, puede ser exploratorio explicativo, exploratorio correlacional. Lo que sí es importante que sepamos exactamente qué es lo que queremos. ¿Y de dónde sacamos esto, señores? De la determinación del objetivo, pero sobre todo de los alcances, en este caso, de la investigación. Sampieri en la página número, la página 98, 97, 98, tiene un cuadro, presenta un cuadro sobre el alcance de la investigación teniendo en cuenta el marco teórico. Ahora bien, una misma investigación puede tener varios alcances. Sí. Pero ¿a partir de qué? De la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Pregunto. La palabra, doctora. A ver, José, pero a ver, ¿y los demás colegas? ¿El ratón le comió la lengua? Que se quedan tan calladitos ahí. Y no es porque no saben, sino que es más cómodo no hablar. Ok. A ver, José, ya que usted es el valiente del grupo. No, doctora, solo queriendo aprender conjuntamente con todos los colegas y gracias a su conocimiento de usted sobre todo. Una hipótesis es una preposición que bien puede ser positiva o negativa después de la prueba del diseño metodológico, si esta sale positivo o sale negativo. Es una preposición sobre todo, doctor. Gracias, José. Señores, las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Y piensen así rapidito sin que nos ubiquemos en lo que hemos trabajado. Yo quiero investigar sobre sobre qué acciones desarrollar para elevar el rendimiento académico en los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Derecho. Y si yo pienso en eso, ¿y para qué yo quiero esto? Bueno, ¿cómo yo voy a investigar? ¿Cómo? ¿Para qué? Para a través de mi propuesta elevar el rendimiento académico. Por tanto, la hipótesis indica todo aquello que queremos probar. Es como una respuesta anticipada al problema. Se trabaja fundamentalmente como esa respuesta anticipada al problema. La hipótesis, en este caso, no en todas las investigaciones se presentan hipótesis. Si nosotros queremos hacer un estudio exploratorio, pues no se presentan hipótesis, no se formulan hipótesis. Si es descriptivo, se formula solo cuando se pronostica un hecho. Si es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. Si es explicativa, se formulan hipótesis causales.
Ahora, ¿qué sucede con esto? Las hipótesis, como decía José, no siempre son verdaderas. De hecho, en el proceso de investigación, a veces varían nuestras hipótesis. Nosotros pensamos al inicio de la investigación que el resultado que vamos a obtener es que se va a elevar el rendimiento académico a partir de una estrategia metodológica. Pero en la medida que indagamos y buscamos, nos damos cuenta que no es con una estrategia metodológica, que el rendimiento académico se eleva con acciones motivacionales por parte del docente. Y eso es estrategia metodológica, es una estrategia didáctica. Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos y quizás la hipótesis cambie. Y en lo explicativo, en el alcance de estudio explicativo, se formulan hipótesis causales. Yo no voy a profundizar mucho en los alcances de estudio por una razón, porque el diseño metodológico sí lo va a profundizar. Es aquello donde ustedes se van a lucir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en este aspecto. ¿De dónde surgen las hipótesis? Del planteamiento del problema. ¿Y de dónde surgen las hipótesis? Del marco teórico. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son los tipos de hipótesis en estudios cuantitativos, tal como lo hemos visto hasta ahora. Están las hipótesis descriptivas correlacionales, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Voy a hablar rapidito así de variables. ¿Por qué? Porque ustedes van a profundizar en las variables en el módulo número 3. ¿Qué son las variables? Es aquello que podemos identificar a partir de la elaboración de la hipótesis. ¿Por qué? Porque de ahí salen las hipótesis, de ahí precisamente nosotros determinamos cuáles son las variables, que pueden ser dependiente, independiente y todo lo demás que ustedes van a apreciar en el próximo tema. De hecho, podemos concluir que las hipótesis dependen del alcance inicial del estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, donde existe una estrecha relación entre el planteamiento de la hipótesis, el problema y la revisión de la literatura, constituyen las guías de investigación y también la formulación de la hipótesis va acompañada de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de las hipótesis. ¿Cómo lo vemos en la investigación cualitativa? ¿Cómo vemos el desarrollo de la perspectiva teórica del planteamiento de la hipótesis en la investigación cualitativa? ¿Qué importancia tiene la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Hasta aquí vimos la importancia que tenía en la investigación cuantitativa. ¿Dudas hasta aquí? Pueden escribir también en el chat. Para una investigación histórica no son necesarias las hipótesis. Son necesarias son necesarias la presentación de premisas científicas. Gregorio Rodríguez es uno de los autores que sustenta el porqué, la importancia de la premisa científica dentro de las investigaciones cualitativas, porque en este caso una investigación histórica es fundamentalmente cualitativa. Esta pregunta se la estoy respondiendo a Marcela. ¿Le queda claro, Marcela? Sí, Licen, muchas gracias. Pero además, si tiene dudas, me puede consultar a privado para que si necesita alguna otra bibliografía.
Le tomo la palabra, Alice. Ya, no se preocupen, no tengan pena, la verdad, porque a veces yo no les contesto en el momento, pero sí lo dejo ahí clarito hasta lo anoto, porque como me llegan tantos mensajes, puedo olvidarlo, pero siempre les respondo. Ahora, ¿qué importancia tiene la investigación, la revisión de la literatura en la teoría, en las investigaciones cualitativas? Primero, es muy útil para detectar conceptos claves, teorías existentes, pertinentes dentro de lo que estamos investigando. El planteamiento se fundamenta en investigaciones previas fundamentalmente, pero también, que es algo que no tiene la investigación cuantitativa, en la inmersión, es decir, cómo nosotros nos metemos en el contexto, en la recolección de esos datos y de su análisis. ¿A través de qué? A través de técnicas de recogida de información, como podemos mencionar, como la entrevista, la observación. Eso nos da una información súper valiosa en las investigaciones cualitativas. Entonces, creo que me pasé. No. ¿Qué papel desempeñan? Y voy a volver a... Ay, disculpe. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Primero, que pocas veces se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto. En las investigaciones cualitativas generalmente no se realizan hipótesis, se realizan premisas científicas, preguntas científicas. Depende de cuál sea la metodología y la estructura metodológica que tenga la institución donde usted está estudiando. Las hipótesis son flexibles y contextuales, se adaptan a los datos, a los primeros resultados, al curso de la investigación, se modifican sobre la base de razonamiento del investigador y las circunstancias. La inmersión en el campo, en la investigación cualitativa, depende del tipo de estudio y de la problemática a solucionar. Por eso es que cuando ustedes trabajan en la parte de métodos, ahí se van a dar cuenta cuáles son los métodos fundamentales que se trabajan en la investigación cualitativa. Son diferentes los métodos que se utilizan en la quali a la quanti. Algunos coinciden. Y como yo les dije al inicio, tenemos fundamentalmente, se trabajan enfoques mixtos. Un aspecto claro en la inmersión del campo también es determinar la conveniencia y accesibilidad al campo. Si usted no tiene acceso a ese campo de estudio, ¿qué hace investigando sobre eso? Porque además el campo es la parte fundamental para usted elaborar su parte teórica. Por ejemplo, Marcela, que está haciendo una investigación histórica. Si es una revisión histórica del pasado y quiere destacar una figura histórica, en dependencia de lo que quiera hacer, ¿dónde estaría su campo de acción? En los archivos, en las bibliotecas, pero en las entrevistas que realizan a personas que hayan vivido ese momento, en los informantes claves, líderes naturales, en las notas de campo. Así es como se produce la inmersión al campo. El campo y la recolección de datos en la investigación cualitativa. Observar lo que ocurre en el ambiente, comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto a las cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema, recabar sobre datos, sobre los conceptos, sobre cómo podemos presentar esto, sobre las primeras descripciones que se realicen, y la investigación mixta. Las hipótesis se incluyen para la fase cuantitativa de la investigación. Son un producto de esta fase cualitativa. El investigador puede declarar hipótesis predeterminadas. Al final, la investigación mixta es esta unión de aspectos cual y quanti que vamos a tener presentes
en todos los procesos de investigación. En los estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva de la literatura, al igual que en las investigaciones qual y quanti. En los estudios mixtos también el planteamiento de la hipótesis depende del equilibrio que se establezca entre los enfoques qual y quanti dentro de la investigación. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales en el planteamiento de la hipótesis entre la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta? Esta pregunta es para que reflexionemos, no para que respondamos acá. Con esto, señores, termina mi clase. La verdad que no es la mejor clase, me siento fatal. Primero tengo escalofrío y ahora tengo fatiga, así como que bueno. Entonces, antes de concluir, quería ver con ustedes algo bien importante, que es sobre el módulo de epistemología. Porque hay varios estudiantes que no han concluido el módulo. Una vez revisando yo en plataforma, por ejemplo, Virginia está aquí en el aula, está hoy en clase. No está. Noemí, Ali, Yucra. No, tampoco está. Juan Carlos sí, bien. Giselle, bien. María Soledad. Sí, aquí está. ¿Dónde está María Soledad? Que va a ver, que me escuche María Soledad. Sí, la escucho. No presenta la tele. Pero estoy con algunos problemas en la computadora. Claro, lo que yo quiero es que usted se comunique con su docente. Y que se comunique conmigo o con la Licen Maure para poder habilitarla en plataforma. No es que la voy a habilitar hoy. Si usted no tiene la tarea hecha hasta ahora, no tiene sentido que yo la habilite. Pero no sé, el fin de semana usted me escribe, mire, ya realicé la actividad 1 y 2, ¿me puede habilitar para subir la actividad? Y ya, está bien, gracias. Lo que no queremos es que se nos quede ningún estudiante. No queremos que se nos quede. No, además ella es carrera de eso, ¿no? Y entonces, por eso es que Maureen y yo estamos pendientes de eso. Mucho, ¿cómo vas a ir a charlar con esto y dejarla? A ver, Maureen, por favor, apaga tu micrófono. José Alberto, ¿está? José. José Alberto está en el aula. Doctora, sí, José Rojas, sí. A ver, José, usted que participa tanto, ¿qué sucede con el módulo de epistemología? No creo nada, doctora. Vi las notas y creo que aprobé todo. ¿Usted es José Alberto Cruz Molina? No, yo soy José César Rojas Paredes. Ah, no, disculpe, es otro José. José Alberto Cruz Molina, ¿está? Bueno, Vladimir, ¿está? Noemí, muy bien. A ver, un momento. Estoy dando clase, Ana. Porque son los estudiantes de otro grupo escribiendo sin medida. Tenemos varios con 100. La Fuente Delgadillo. Fanor. ¿Está en el aula? María Teresa Flores Soria. No. Sí, perdón. María Teresa, ¿le falta la actividad 2?
Sí, ya lo he arreglado, sabe que lo he subido, pero creo que no se había cargado. Pero No, ya, le ya he tiene que hablado con escribir a la licenciada Mauren o a mí para que la habilitemos y pueda subir. Sí, justamente hablé con la LIC y con la doctora y ya me han habilitado y ya también ya lo he subido. Ya, perfecto, entonces debe estar por revisarse. Sí, gracias. Aide, Mariela Aide. No está. Mariela Aide entregó, sí entregó, se confundió y entregó la tarea 2 en la sección de la actividad 3. Pero se calificó igual, pero le faltan las otras. Paola Alejandra, Nelson Germán, Salomón, que está aquí, Edil, José Nogales, Gerardine, Claudia, Rubén Orlando, Jorge Guillermo. Por favor, deben comunicarse para que los ayudemos a que concluyan su módulo, en el sentido de habilitarlos aunque estén fuera de fecha. Los demás, felicitar a los que ya han concluido, a Julio César, a Verónica, a Janet, a Adolfo, a Víctor Hugo, a David Huanca, a Ingrid, a David Garnica, a Mariela, a Iván Freddy, a Carolina, a Noemí Carolina, a Carol y a Juan Carlos. La verdad que con excelentes notas. La mayoría con 100, así que felicidades. Así que espero que también hagan la tarea para mí con 100. Jorge, no le escucho. Sí, Jorge, usted tiene... Jorge, déjame ver. Me dice que cargó todos sus trabajos, sin embargo... ya veo eso ya veo eso entonces, Jorge, porque todavía cuando yo revisé no lo tenía actualizado, parece. Bueno, señores, ¿algún criterio? Yo les comparto ahora en el grupo de WhatsApp. Al igual van a tener los materiales en plataforma. Les comparto la presentación, la actividad evaluativa y la literatura que deben consultar. ¿Algún criterio, por favor? Doctora Lamar, pido la palabra. En caso, digamos, de tener algún percance en la semana, por favor, les rogaría a usted con su tolerancia y su buena voluntad de colaborarnos. ¿A su privado le puedo mandar alguna consulta para hacer el trabajo, doctora? Por supuesto. Miren, al final, yo les dije esto al inicio y lo sostengo. Somos colegas y hoy en esta posición estoy yo dándole la clase en la coordinación académica conjuntamente con la licenciada Lorena, que atiende otros programas, pero con la mayor disposición para colaborar y atender cada una de las dudas que ustedes tengan. Así Doctora, que no se muchas gracias. preocupe, Gracias. José, todos los estudiantes que nos escriban. De hecho, yo estoy llevando el seguimiento módulo por módulo, como yo soy la coordinadora, además de ser su docente en este módulo, para que todos aquellos que tengan dificultades puedan entregar. Por eso es que les dije al inicio, no se van a salir de mí, me van a tener ahí, tin, 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 hasta que concluyan. Entonces, ¿algún criterio sobre la clase? ¿Alguna recomendación que quieran hacer? Está todo bien, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna duda?
les aporta lo que están aprendiendo. Bueno, si no tienen nada más que decir, a realizar las actividades, y si tienen duda también lo mismo, me pueden escribir. Les deseo una semana provechosa y tranquila, y nos vemos el próximo martes. Que descansen. Igual usted, Lisen, hasta luego. Doctora, buenas noches. Cuídense mucho. Que se recupere, por favor. Buenas noches, doctora. Ay, gracias. Hasta luego, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Mau. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, buenas noches. Una consultita, va a disculpar que recién me esté preguntando. No, no importa, dígame. Usted me dice que no puedo hacer para la monografía, obviamente, una investigación exhaustiva, lo que podría hacer. ¿Para qué lado tendría que jalar para hacer mi monografía? A ver, ¿quién me habla? Hablo de los métodos en que se hacen una monografía. No he hablado de la monografía, Lisen. Puse el ejemplo de la monografía como que es el escenario donde ustedes van a profundizar ya cada uno de los aspectos que van a trabajar en los módulos. Por eso es que hoy en el módulo, nosotros vamos a concluir este módulo con un esqueleto de lo que va a ser estos pasos que trabajamos acá. Por eso es que la estructura del módulo, del diplomado como tal, está así, primero para que conozcamos la importancia de la investigación, después estos procesos, después el diseño metodológico donde ustedes van a abordar otros aspectos claves en la investigación científica, después las técnicas e instrumentos de recogida de información en lo cual y en lo cuanti, y cómo se debe redactar un producto científico para que lleguen a monografía. ¿Por qué? Que en monografía ya ustedes van a llegar afiladitos. Y entonces ahí van a tener que profundizar. Pero, por ejemplo, si ahora usted tiene que hacer su guía temática conmigo, su mapa conceptual, su índice, a usted le queda todo clarito en lo que tiene que profundizar. ¿Entiende, David? Sí. Ay, qué pena, Salomón, que se escuchaba entrecortado. Creo que es su internet. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted, David. Hay problemas con el internet hoy en varias zonas porque, bueno, aquí en Santa Cruz yo pasé toda la mañana con dificultades, se caía, volví y así. Bueno, descansen, ahora sí a dormir, los que puedan. ¿Ya?